Acaban de escuchar es Viento de las Yorcas en colaboración con Jepe y Lido Pimienta, y les recomiendo mucho que vayan a ver el video a YouTube, protagonizado además por Alfredo Castro. Es una belleza, así que siempre nos entusiasma acá en el Semáforo poder estarles mostrando el tremendo talento de los creadores y creadoras nacionales, y esta canción es nuevecita, acaba de salir hace un par de semanas. Sí, lo que va a estar sucediendo a partir del lunes es la 15ª edición del Congreso Chileno de Psicología, que se va a estar realizando hasta el 29 de octubre y es organizado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y la Red de Escuelas de Psicología del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, que fue creado el 2005. Hay varias fechas importantes para conmemorar en este congreso. Se viene la celebración de los 75 años de la enseñanza de la disciplina en Chile, pero probablemente lo que más se marca este evento tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la nueva constitución, y es por eso que el lema es subjetividades constituyentes para un país que se transforma, la psicología y sus nuevos retos. Y para conversar al respecto, estamos ahora en contacto con la académica del Departamento de Psicología de nuestra universidad y presidenta del 15º Congreso Chileno de Psicología, Carolina Villagra. Carolina, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, buen día, ¿cómo estás? Por acá muy bien, muchas gracias. Bueno, Carolina, voy a partir por la contingencia, ¿no?, que nos ha tocado a todos de cerca, incluyéndome. El tema de la salud mental en estos 2 años ha sido realmente algo de lo que creemos no se ha hablado suficiente. Nosotros acá en la radio le hemos puesto harto espacio a eso, pero pareciera ser que porque la salud mental, y es raro decirlo así, es invisible, lo que no es cierto, porque somatiza por todos lados, ¿no? No tuviera la relevancia que debería, ¿no? Y hoy día vemos cómo eso está, de alguna manera estamos viendo las consecuencias que tiene aquello, que ya venían de antes. Chile es uno de los países con más altos niveles de depresión y otras derivadas del descuido de la salud mental. Entonces, describamos un poco este contexto en donde se va a realizar este congreso. Sí, gracias Antonella. Me gusta que hayas partido por esta idea de la salud mental, ¿ya? Y cómo nos ha afectado en pandemia y cómo pareciera ser un tema tan invisible. No lo hablamos, no lo queremos hablar. ¿Qué entendemos por salud mental? Y esa es tal vez una primera invitación. ¿Qué entendemos por salud mental? Usualmente hay un estigma, ¿no?, asociado a las personas que padecen una enfermedad del ámbito de la salud mental o que refieren padecer en torno a algún problema de salud mental, como si fuera algo que ocurriera poco, que le ocurriera a algunas personas nomás, y se asocia mucho a la locura, ¿no?, a no estar bien, a ser anormal, a ser raro, rara. Mm. Pero definitivamente no estamos hablando de eso. La salud mental, hay varias definiciones, Antonella, ¿no? Podríamos pensar en la de la OMS y así otras, pero hacen referencia a un estado de bienestar, que tú puedes funcionar eh, de, de, a nivel personal, a nivel afectivo, con tu familia, tus seres queridos, con tu comunidad, por ejemplo. Y salud mental tiene que ver con ese grado de satisfacción en la vida, que por un lado, ¿no?, es tal vez psicológico, social, etcétera, pero también estructural. Hay elementos que son económicos, políticos, culturales, que determinan, condicionan e influencian también ese estado de bienestar. Y ya veníamos efectivamente en Chile, como decías tú en particular, con una especie de insatisfacción, no solo personal, sino que también comunitaria, social, en términos de sociedad ampliada, y que se expresa en el estallido social, por ejemplo, y en otros movimientos sociales que hemos tenido. Así que, en términos generales, el asunto de la salud mental es central, por supuesto, en la disciplina, en el congreso que estamos hablando ahora, y definitivamente es un tema que debemos abordar, porque cuando hablamos de salud mental no solo hablamos del diagnóstico de psiquiatría y tal vez el medicamento que una persona tiene que tomar. Estamos hablando, y la pandemia lo dejó muy vivo, ¿no? Estamos hablando de todas las dimensiones humanas y lo que necesitamos también para sentirnos en reciprocidad de los afectos, en bienestar con nuestro trabajo, sentir que colaboramos, por ejemplo, para la sociedad, que vivimos en una sociedad justa, etcétera. Todos son elementos de la salud mental que no solo es individual. La salud mental también tiene un componente muy fuerte a nivel comunitario, a nivel grupal.
Absolutamente, y de hecho todos estos sentires que, como tú dices, Carolina, llevan al estallido tiene que ver con la indignación, ¿cierto? Tiene que ver con la tristeza, con la frustración, etcétera. Y luego se nos viene encima, y además, no sé si te pasó, a mí me pasó muy, como que anduve muy sensible, mucha gente que conozco también, al ver la belleza y el horror que nos tocó ver en octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿cierto? Del 2019-2020, luego pandemia. Y ahí yo creo que se exacerbaron, y no lo digo solamente por mí, yo por primera vez en 20 años laborales me tomé una licencia, y fue una licencia psiquiátrica por burnout. Y nunca me había pasado, y es como, ¿por qué me pasó en pandemia? Y ahí uno empieza a decir, bueno, que efectivamente, como tú dices, hay contextos sociales, culturales que nos definen, pero también sabes que aprendí, me parece que es muy importante para lo que ustedes están planteando en el Congreso, que en Chile especialmente estamos súper acostumbrados a normalizar el malestar. Estamos acostumbrados a estar cansados, a sentirnos tristes, a andar de mal humor, a que nos duela el cuello, ¿cierto? Estamos súper acostumbrados a vivir mal. Y yo creo que eso tiene que ver con también el poco entrenamiento que tenemos en salud mental. Sí, sí, absolutamente. O sea, lo que tú estás hablando de este malestar. Nosotros tenemos incluso una mística asociada a que somos, ¿no? Por la poesía, los poetas y toda la... Está asociado como a esta nostalgia de ser chileno, a este tono, que somos más calladitos que en otros países cercanos. Hemos ido naturalizando algunos asuntos propios del malestar, de la tristeza, del sufrimiento, lo mismo que señalas tú, del dolor físico. Uno dice, no, es que estoy somatizando, como si eso fuera muy normal, o el colon irritable, etc. Como si ese estado de sufrimiento y de padecimiento nos hiciera tal vez merecedores de algo. O sea, para vivir tenemos que sufrir, tenemos que esforzarnos, tenemos que sudar la gota gorda y trabajar duro. No importa que tal vez trabajemos hasta las 9 de la noche, pero tenemos que... Es parte de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas las otras dimensiones vitales? Y es ahí donde se genera la tensión que tú dices, este malestar que ya no es individual, es social. Tenemos malestares sociales importantes, queremos otra vida. Y en pandemia eso se nota mucho más porque la pandemia redujo de alguna forma a la dimensión biológica toda la existencia humana. Estábamos preocupados básicamente de no contagiarnos, de usar mascarilla, y bajo el principio de resguardar nuestra vida, evidentemente, limitamos todas las otras dimensiones, dejamos de ver a la gente que nosotros queremos más, dejamos de abrazarnos. Fíjate qué importante el contacto humano. Todo esto que te estoy comentando se va a abordar incluso en algunas ponencias y presentaciones en el Congreso. El contacto humano, que es tan relevante para los seres humanos. Nosotros somos seres humanos en la medida que hay otros que nos validan y que nos reconocen como personas valiosas, como alguien que queremos, que contribuye a la vida. Nos dimos cuenta del valor de algunos espacios laborales, ¿no? Del ejercicio, de salir, de ver la luz. Entonces, claro, se nos redujo la experiencia humana, la experiencia vital, y eso nos colapsó. Tú decías, no sé si a ti te ha pasado, también me pasó, y creo que a todos nos ha pasado que en algún punto hemos explotado. La gente ahora tenemos problemas de memoria, de concentración, fatiga crónica, y esto no es normal. Y justamente tenemos que pensar en cómo salimos adelante, cómo podemos mejorar nuestras vidas. Y este congreso, justamente, Antonella, tiene que ver con eso, ¿no? Con todas las dimensiones humanas que definimos desde lo que hace lo humano, la salud mental. Y el título, Subjetividades Constituyentes para un país que se transforma, es una invitación también a pensar en este momento que estamos hoy. Nosotros que estamos trabajando desde la psicología, desde distintos ámbitos de la psicología, ¿cómo estamos colaborando para un país que se transforma? Para un país que clara y decididamente dice que queremos mayor justicia, queremos acceso a una educación de calidad, salud de calidad, al ejercicio, ¿no? de nuestros derechos como mujeres, niños y niñas, jóvenes, grupos representantes de distintos... disculpa, voy a tomar agüita. Por supuesto, les recuerdo mientras ella toma agüita que estamos con Carolina Villagra, ella académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y presidenta de este 15º Congreso Chileno de Psicología que se va a realizar del lunes al 29.
Gracias, sí, es que me entusiasmo un montón hablando de esto porque fíjate que subimos nuestro programa en la página web y yo he visto 1000 veces las ponencias que van a aparecer y cada vez me fascino más. Entonces estoy muy, muy entusiasmada y espero transmitir este entusiasmo de estos temas que estamos hablando en el Congreso y que realmente hoy día nos llama a pensar cómo estamos contribuyendo, qué estamos haciendo, qué tipo de país queremos, qué derechos queremos defender, qué derechos queremos, de cuáles queremos hablar, etcétera. Ese es el lema, Antonella, de nuestro Congreso. Bueno, subjetividades constituyentes para un país que se transforma, la psicología y sus nuevos retos. Y hablando de retos, yo pensaba, Carolina, mientras preparaba esta entrevista también, y pensaba en conversaciones con mi propia psicóloga y con amigas psicólogas, lo que hemos aprendido, porque básicamente es evidente que estamos ante una crisis y una crisis que no se soluciona con la vacuna. O sea, estamos en un proceso que tiene que ver efectivamente con la crisis sanitaria, con el COVID, lo que sea. Además, en Chile particularmente, estamos con esta transformación social, está llena de tensiones. Y no sé si te pasa, me pasa que veo los noticieros en la tele y me paso la mitad del tiempo peleando con la tele, ¿no? Qué decir con Twitter. Y además se suma la ecoansiedad, Sí. digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, cómo eso está teniendo ya efectos evidentes en nuestra cotidianidad. Entonces, los desafíos no son menores, los desafíos son súper importantes y me encantaría que como que nos hicieras como un adelanto de cuáles son los temas y las conversaciones que están teniendo al interior de la academia, que es súper importante. Aquí estamos hablando de una academia que está pensando hacia la sociedad, no está encerrada en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a estar conversando en este congreso entre el 25 y el 29? Sí, sí. Respecto de qué se está conversando en la academia, ¿ya? Creo que si hay un elemento que nos une como Red Psicocuet, es que también entendemos una academia que se nutre de la vinculación con el medio, ¿ya? De las comunidades, del trabajo que se hace con personas y comunidades, y también, cuando entendemos academia, no solo los académicos y académicas que estamos en los claustros, sino que también nuestros estudiantes de pre y posgrado. En este congreso, te comento, tenemos una participación muy relevante de estudiantes de pre y posgrado, tanto a nivel de presentaciones como a nivel de asistencia. O sea, nos interesa generar una discusión académica que, si bien tiene características, por supuesto, limitadas, es parte de lo académico que también está restringido en algunos sentidos, ¿no? Y puede ser un poco elitista en algunos momentos. Sí tratamos de generar discusiones académicas en este congreso que sean más transversales y que se generen desde el conocimiento de la experiencia. Por ejemplo, el 75% de los trabajos que vamos a conocer en el congreso es conocimiento que se ha generado a partir de trabajos empíricos en alguna de las áreas que nosotros abordamos: social, comunitaria, educacional, jurídica y forense, desarrollo, etcétera. Eh, pero en relación a la pregunta que tú me hacías, ¿cuáles son los principales temas? Eh, por un lado están los temas que trabajamos en el Congreso en general, que son estas áreas, entre otras, las que comenté, pero también nuestros 4 conferencistas y nuestro panel constituyente abordan 5 preocupaciones que desde la red Psicocuet hemos identificado como relevantes en los últimos años. Por un lado, tenemos los movimientos sociales, las transformaciones y movimientos sociales, para lo cual tenemos la conferencia inaugural del académico de la Universidad de Chile, profesor Víctor Molina, que va a estar hablando, ¿no?, de la subjetividad y las transformaciones y los movimientos sociales. Otro tema importante, ¿no?, es el feminismo o los feminismos, y ahí tenemos a Dauda Udier, colega de España, que va a estar hablando de feminismos, política y subjetividades también. Vamos a invitar a un par de parlamentarios UDI a esa Sí, conferencia para que vean qué es lo que se está conversando en las universidades y no tenga tanto miedo. y de qué hablamos cuando hablamos de género, que es algo además convocante. Hombres, mujeres, todos, todas y todes podemos hablar de género, y es lo que definitivamente nos enfrentamos. Y también tenemos el tema de interculturalidad, donde vamos a tener a 3 académicos y académicas que nos van a hablar de estos temas. Tenemos un colega de la UFRO, una colega Aymara, una colega Rapa Nui, que vamos a estar hablando de la intersubjetividad. Y la conferencia de cierre, que está a cargo de Elizabeth Lira, que es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales,
de que en su conferencia de cierre va a hablar de derechos humanos. ¿Cómo entender los derechos humanos desde la perspectiva relacional? No solo desde un tratado, ¿no? de protocolos de derechos humanos, sino que como tú, como yo, como la gente que nos está escuchando, puede ejercer e incorporar una perspectiva de derechos humanos en su cotidianidad. Que son los temas que más preocupan a estudiantes académicos y académicas: derechos humanos, feminismos, movimientos y transformaciones sociales, interculturalidad. Y el otro tema es el constituyente, para lo cual tenemos el día lunes 25 a las 6 de la tarde un panel en el que vamos a hablar con los constituyentes que son psicólogos, Marcos Barraza y Benito Baranda, sobre los desafíos de la psicología en la nueva Constitución. Entre ellos los temas que comenzaste tú en esta sección, ¿no? Hablar de salud mental. ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Qué entendemos por derecho a salud mental? Y cómo podemos abordarlo en esta sociedad que estamos, en este espíritu, ¿no? De sociedad nueva que estamos construyendo a través de este proceso también de la nueva Constitución. Claro, porque si lo ponemos en la Constitución, estamos hablando de que hacemos una declaración de que como nación plurinacional entendemos que la salud mental es un derecho y por lo tanto hacemos cargo al Estado de protegerla, ¿no? Y de generar políticas gubernamentales, estatales, que vayan más allá del gobierno de turno, que asegure el bienestar de las y los ciudadanos. Yo creo que eso es un tremendo tema que es muy, muy importante, pensando también, y como una inversión, Carolina, ¿no? Porque si pensamos que los datos son que más o menos el 70% de las enfermedades físicas son psicosomáticas, si pudiéramos tener un trabajo preventivo respecto a bienestar, nos enfermaríamos mucho menos, y por lo tanto los gastos de salud serían mucho menos. Es bastante extraordinario y simple si uno lo piensa desde ese lugar. Claro, y es una inversión, fíjate que es una inversión en salud, pero es una inversión social, ni siquiera de tan largo plazo, yo te diría que es de mediano aliento. Hay estudios longitudinales fascinantes que han demostrado una vinculación entre los niveles de bienestar y salud mental de sus ciudadanos y ciudadanas y otros fenómenos como, por ejemplo, la deserción escolar, la salud física, evidentemente la salud psiquiátrica, psicológica y mental, pero también con otros indicadores que tienen que ver con participación ciudadana e incluso con criminalidad. Es decir, países que invierten en educación, en prevención, en fortaleza social desde la primera infancia, donde se ejercen los derechos de los distintos grupos humanos, son sociedades también que tienen menos problemas como los que tenemos nosotros y que nos preocupan: exclusión social, injusticia, inseguridad, etcétera, entre tantos otros. Entonces, cuando se invierte, ¿no?, en el bienestar humano, el capital humano es el fundamento del capital social, y el capital social fortalecido es lo que hace la distinción entre países que tienen un mejor estilo de vida, más satisfacción, más participación, solidaridad, y países donde hemos pasado nosotros por momentos y tal vez estamos todavía en un momento de mucha insatisfacción, ¿no? Así que también, evidentemente, esperamos que estos debates se abran en el Congreso, en ese panel en particular, pero no solo eso, de entender que la salud mental es una apuesta transversal por el bienestar personal, comunitario y social en todos los ámbitos. Absolutamente. Bueno, hemos conversado con Carolina Villagra, ella es presidenta de este 15º Congreso Chileno de Psicología, además de académica de nuestra universidad. Si usted quiere saber de qué va a estar hablando, si usted quiere participar también, le invitamos a que visite congresochilenopsicología.uchile.cl, Congreso Chileno psicología.uchile.cl, y ahí tienen todas las conferencias y además también el formulario para inscribirse y participar. Esto es del lunes al viernes de la próxima semana, para que estén atentos y sea un espacio de intercambio, aprendizaje, diálogo, que es algo que necesitamos tanto. Carolina, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Antonella, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a todas las personas que están escuchando el programa. Bueno, nosotros con esa despedida, Carolina, también despedimos el programa. Mañana a las 10 regresa todo el equipo del Semáforo. Nos vamos con música, invitándoles a que se queden en Radio Universidad de Chile y a que nos encontremos mañana a las 10. Chau.